¿Cuál sería el diagnóstico? Neumotórax. Neumotórax izquierdo. ¿Ya? Neumotórax en el neumotórax izquierdo. No es neumotórax en el pulmón izquierdo. Tampoco es neumotórax en el campo pulmonar izquierdo. Cuando estoy diciendo no es, quiere decir que eso me han puesto. Pero hablo de manera general para todos mis 5 grupos, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál es el diagnóstico acá? Absceso. No es en el pulmón derecho. No es un quiste. El quiste tiene pared fina, en cambio este tiene pared gruesa, ¿no? Tampoco es una caverna, ¿no? Porque me han puesto caverna, quiste hidatídico, quiste enciamista, etc. ¿Cuál es el diagnóstico? Un aspergiloma. Porque hay un nódulo dentro de una cavidad. Recuerden, medicina tropical y patología. Esto redondo es un nódulo, no es líquido, ¿no? No es un acceso, porque me han puesto acceso o me han puesto caverna. Este es un nódulo dentro de una cavidad, como en teoría se escucha, el nódulo dentro de una cavidad es un aspergiloma. ¿Ya? Lo mismo acá, un nódulo dentro de una cavidad. ¿Cuál es el diagnóstico de esto? Esto aquí lo vimos nosotros en el repaso. Algunas imágenes las hemos visto en el repaso más en clase. ¿Ya? Y esto no es eso. Esto es un hidroneumotórax. ¿Sí? Hidroneumo, ¿no? Colapso, ¿no? Esto lo analizamos nosotros en el repaso. De pronto en el repaso estaban traídos y no se percataron de esta imagen. Nosotros no tenemos repaso. ¿Ustedes son del grupo? 10. Por eso hizo falta el repaso. Sí, la verdad es que sí, no, cambié de metodología porque ustedes no aceptaron la metodología que les impuse. ¿Ya? Si ustedes aceptaron la metodología que yo les propongo, entonces no se cambia de metodología. Bueno, ahora, seguimos. ¿Cuál es el diagnóstico de aquí? Quiste broncogenio. Quiste broncogenio. El diagnóstico va como quiste broncogénico. ¿Por qué? Porque esa imagen la vimos en el capítulo de quiste broncogénico, como una imagen preocular. Había una acá, estaba cerca del libro. No es quiste hidatídico, tampoco es una masa mediastínica como diagnóstico. Es un quiste broncogénico. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Esto. Lo hipodenso aéreo es aire alrededor del mediastino, neumomediastino. Esto también lo vimos en el repaso. Hablo de manera general, ¿no? Para todos los grupos. Todo eso lo vimos en el repaso. En el repaso, al último, serán imágenes que no hemos visto en clase y que también analizamos con todo el grupo. ¿Cuál es el diagnóstico aquí? Un acceso. Imagen redondeada, doble densidad, aire y líquido con pared gruesa. No es otra cosa, es un acceso. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Lo mismo, ¿no? Otro acceso, pared gruesa, nivel hidroaéreo. Otro acceso. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Neumonía, broncorama aéreo, neumonía. ¿Cuál es el diagnóstico de quitada? SEM.
enfisema buloso, está denotando la bula. ¿Ya? La bula. Cuando yo dije enfisema pulmonar, que con enfisema pulmonar era al pan y al centro, ¿no? Yo dije, no, no necesariamente necesito el centro y el pan. Enfisema pulmonar. Pero esto es una bula, no es enfisema. O de pronto enfisema buloso está incluyendo la bula, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico acá? Que no es una caverna, no es una caverna, es un acceso. Nivel hidroaéreo, aire líquido con la raya horizontal en la superficie. Algunas veces repetir raya horizontal en la superficie, raya horizontal en la superficie, de pared gruesa. La caverna por lo general se localiza en los vértices, pero también puede estar en la base, pero tiene características radiológicas de un acceso. ¿Cuál es el diagnóstico? Atelectasia en el pulmón del lado izquierdo. El que se atelectasia es el pulmón, no el hemitórax. ¿Ya? Atelectasia en el pulmón izquierdo. Vimos en el video cómo el pulmón se retraía o se colapsaba o perdía volumen. Vimos la vejiga llena de aire, que era el pulmón, no es el hemitórax. ¿Cuál es el diagnóstico? Quiste broncogénico. Esto lo vimos en el reparto. Quiste broncogénico. Quiste broncogénico. Esto redondo, homogéneo. Sí tengo uno en clase. Lo tenía acá abajo. Cuando yo dije en clase de una imagen redondeada, de raya regular y bien definida, que corresponde a un quiste broncogénico, y yo señalé así, y esto es la silueta cardíaca, y después señalé acá el quiste del cuello. Siempre lo hago para llamar la atención, para que se concentre. Ese era el quiste, ¿no? Sino que aquí el quiste está un poco más hacia arriba, más hacia el niño. Quiste broncogénico, lo di en clase, ¿ya? Sino que a veces no me ponen o no me prestan atención, ¿ya? La atención necesaria. Entonces ese viene de la dolencia, ¿no? Esto sí es fácil. Pulmón izquierdo, sí, el vértice, pulmón izquierdo. Diagnóstico. Correcto. Neumotórax. Neumotórax en el hemisferio izquierdo, no en el campo pulmonar izquierdo. Y lo han puesto, teoría y práctica. Campo pulmonar, campo pulmonar. El neumotórax de radio pleural en el campo pulmonar. Y le dije que se iba a equivocar en eso y se equivocaron. Lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo. Están perdidos los lóbulos superiores en teoría. No es masa mediastínica. Cuando fuimos a masa mediastínica, de pronto hicimos un diferencial de que se parecía a un neumotórax, ¿no? Neumotórax, ¿no? Me pusieron aquí masa mediastínica, ¿no? Ausencia de vasculatura y intersticio, ¿no? ¿Sí? Pueden comentarlo ahora, ¿no? Pueden comentar, como lo están haciendo algunos alumnos. ¿Cuál es el diagnóstico? Neumonía. El diagnóstico no es condensación alveolar, eso es patrón. Diagnóstico. Es que no prestan atención a la clase. ¿Por qué una neumonía? Porque tiene broncorama aéreo. No es una atelectasia. Atelectasia en el pulmón izquierdo, ¿cierto? Tiene broncorama aéreo. Lo que tiene broncorama aéreo solo es el patrón alveolar. Y la enfermedad que se llama neumonía, diagnóstico, ¿no? Le repetí, diagnóstico. ¿Dónde le repetí? Aquí. Aquí fue. Diagnóstico, blanca, cuadrada, diagnóstico. Que es diagnóstico y no es otra cosa, ni patrón, ni centrado, etcétera.
¿Cuántas tenías también? Así no hayan visto la patología, cuando ven esta estora ya saben qué. Derrame pleural. Es obvio, porque es la ciudad Derrame pleural. Así no se acuerdan la patología. Solo por la posición yo me oriento que es derrame pleural. Aquí se ve la línea. Sí, fue demasiado. Y este es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Lo mismo. Quiste broncogénico. Lo mismo que la Más o menos. Parece que yo. No, parece más o menos. es una masa. Es una masa de Entonces, no. ¿Y si no se vale? Está bien. El diagnóstico es quiste broncogénico. Ah. Porque lo vimos en quiste broncogénico. ¿Se acuerdan? No, ese es el diferencial, pero eso lo hacían en la parte práctica oral. Si me decía masa mediastínica, le digo, denme otro diagnóstico. ¿Se acuerdan que yo les pedí así a algunos? Denme otro diagnóstico. No es porque estaban equivocados, sino que era el diagnóstico diferencial. Pero aquí, Yo le puse más o menos. esto lo vemos en clase. Recuerden que yo dibujé así, ¿ve? Se ve así hasta acá. Y aquí lo imaginé, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? No, la parte interna. Y seguimos así. Y que no era así, y tampoco era así. Lo hago todos los años. Y es quiste broncogénico. Porque si hablamos de manera general, masa, comienzo a decir todo masa quística. ¿Sí? Masa es una masa porque ocupa espacio. No, por eso Masa. parece que es Una muy masa grande es para un quiste broncogénico. quiste broncogénico. Es que si nos podemos decir así, entonces pongo ahí masa y comienzo a decir todo el acceso, el quiste hidratídico, el quiste broncogénico. A todo le voy a decir masa, ¿no? ¿Cuál era en este lado? Neumonía. Pero cuando ustedes se enfocan a ser médico, hay médicos que hacen eso, lo que ustedes me están diciendo, es una masa. Y se quedan ahí, es una masa. Es un quiste broncogénico. ¿Sí? El diagnóstico. Enfisema subcutáneo. Son dos palabras. Enfisema subcutáneo, no es enfisema. Enfisema pulmonar. Es enfisema subcutáneo. ¿Ya? Enfisema subcutáneo. ¿Cuál es el diagnóstico acá? Una emitora. En el emitora derecho. No en el pulmón derecho. En el emitora derecho, no en el campo pulmonar derecho. Yo por eso siempre les cuento, bueno, es así, pero se van a equivocar y lo van a poner así. Todas las preguntas que yo lanzo en clase. Doctor, una pregunta. Primero. Tengo una duda con esa imagen. Ya. Porque en el lado izquierdo también veo que los vasos están como que hacia abajo. ¿Ya? Entonces estaba con esa duda. No es nada. De pronto me pusieron bula, ¿no? Sí, porque eso, ajá, la cogieron ese. Pues no, seguro, es neumotora. Derecho. Nomás hago hincapié en que es emitora y no pulmón. No pulmón. Ya. Les voy a entregar los exámenes y ahí sigo con los aportes. Lo revisan.